uno de los bloqueos más grandes. Finalmente todos los temores implican bloqueo, porque el miedo lo que hace es crear la realidad desde otro lugar. Ya vamos a ver por qué. Entonces el mismo miedo lo que hace es bloquearnos por completo y no permitir reconocer que tenemos miedo, hace que nosotros nos bloqueemos en términos generales nuestro crecimiento. El condicionamiento para mí tiene mucho que ver con muchos temores, ¿no? No necesariamente el condicionamiento está relacionado con el miedo, pero muchos condicionamientos están relacionados con el miedo. Finalmente la búsqueda de la seguridad nos hace propensos también a llegar a poder ser condicionados por nuestro entorno. Entonces, con respecto al paquete del nacimiento, por ejemplo, ese miedo a dejar de existir hace que socialmente tengamos que comportarnos también de cierta forma y nos lleva a que el condicionamiento finalmente es que de un mismo estímulo se produzca un mismo resultado. Entonces alrededor del miedo es como, por ejemplo, cuando sentimos que por hacer tal cosa recibimos tal otra, y eso nos da seguridad desde la parte de la subsistencia, y también desde el lado del paquete de miedos aprendidos del dejar de valer. Entonces para mí el ejemplo de la sonrisa del bebé desde que estamos pequeños, como los adultos nos están diciendo sonríe, sonríe, sonríe todo el tiempo, es un ejemplo muy sencillo de condicionamiento que puede llevar incluso a hacernos creer que si no sonreímos no somos tan aceptados como si no lo hiciéramos, ¿no? Y es inconsciente, pero desde pequeños nos están diciendo sonríe, sonríe, y genera más aceptación y más aceptación por parte de nuestro círculo social el hecho de que sonriamos no, y eso es un condicionamiento muy típico. Entonces son estímulos y respuestas que se dan repetidamente y que me hacen creer a mí que si hago esto, logro esto, o si hago esto, consigo esto. En este caso el ejemplo sería: si sonrío, soy aceptado por mi círculo social. Aquí ya entonces empieza a ver, para mí, ego y egos tiene, digamos que, dos enfoques diferentes. Aunque el ego podría ser el conjunto de los egos, para mí verlo como egos puntuales, más que todo como lo que llamamos pecados y todo eso que se mueve dentro de las creencias, son las reacciones a esa búsqueda de seguridad. Nosotros tenemos un miedo, buscamos la seguridad, y la seguridad nos lleva a tener una reacción. Entonces, por ejemplo, para mí un ego es simplemente la forma en la que yo busco mi seguridad en una situación o una relación determinada, y se manifiesta en estas formas: hipocresía, arrogancia, ira, ambición, avaricia y muchas otras, ¿no? Más que decir que nosotros tenemos un ego grande, que muchas veces está más relacionado con un complejo de superioridad que con un comportamiento puntual, para mí es más fácil entender los egos así, y eso lo entendí un poco también en una charla que tuve con una persona que hablaba con los ángeles, y me ayudó a entender que esto es lo que más bloquea nuestro progreso, ¿no? Si nosotros tenemos un miedo y actuamos a partir del ego para buscar la seguridad, es muy difícil que veamos cuál es el miedo y lo podamos sanar, y así podamos despejar el camino hacia el encuentro con nuestro verdadero ser. Entonces para mí es más fácil entender los egos que el ego, y entender los egos como esas reacciones que tenemos a ciertas actitudes, a ciertas situaciones en las que nos sentimos inseguros. Puede ser en relaciones o puede ser en no relaciones. Perdón, ¿cómo miras eso con la autoestima? De eso voy a hablar ahorita. Sí, eso sale derechito de ahí también. Entonces por eso ahorita lo tengo aquí, justamente por eso. Los complejos para mí es simplemente como un ego repetido que se da ante una circunstancia repetida. Entonces, digamos, en el colegio el bullying lo que genera es complejos, que es como esa necesidad de
todo el tiempo de sentirnos seguros ante algo que se repite insistentemente, ¿sí? Y va generando una idea de nosotros dentro de las relaciones que nos va creando una creencia sobre nosotros y a través de un ego repetido. Entonces de ahí se da como una sensación permanente de de superioridad o de inferioridad o de Edipo o de lo que sea. A través de las relaciones nos vamos creyendo algo de nosotros a partir de una reacción que necesitamos tener ante un ambiente que nos está produciendo inseguridad. Y bueno, lo de la autoestima que tú decías no está incluido acá, ahora me acabo de dar cuenta. Pero la autoestima para mí la autoestima es simplemente sentir uno que tiene valor desde el hecho de existir, ¿sí? Que implica que no haya ninguna necesidad de algo externo que me diga tú vales, ¿sí? El complejo lo que hace es hacerte creer que vales o hacerte creer que no vales desde una relación, un vínculo con el exterior, ¿sí? Entonces eso es como para mí la diferencia fundamental, es como la autoestima se va dando desde el autoconocimiento porque se va dando como la seguridad que adquiere uno desde el hecho de ser y de ser parte de Dios justamente, no de lo que yo creo ser dentro de una sociedad y lo que yo creo ser dentro de un círculo social y de la forma como ellos me tratan y creen que yo me debo comportar, sino desde mi propio ser. Yo valgo porque yo existo. ¿Sí? Ese sería como para mí la forma de entender la autoestima. ¿Puedo decir una cosa para los niños, las mamás y abuelas que hay acá? Y abuelos, abuelos. Las nuevas generaciones nos han hablado mucho de autoestima y de fomentar la autoestima en los niños, y mil veces nos confundimos creyendo que le decimos al niño muy bien, te felicito, y ahí lo único que le estamos generando es ese miedo a fallar. Miedo además a no pertenecer, a no complacer todo el día. Entonces, como entrenado como la sonrisa social, para actuar de una manera que le digan muy bien, tan lindo. Y eso ha sido mucho más complejo para estas nuevas generaciones, por ejemplo, ese manejo. Hay una forma de hacerlo que verdaderamente fomenta la autoestima desde el ser, que es muy sencillo. Si el niño hace un dibujo y va a mostrárselo a uno, está emocionado con el dibujo o le haya parecido bonito, feo, lo que sea, no importa, nos va a mostrar el dibujo. Nosotros decimos, ay, mira, hiciste un dibujo, pintaste con verde, amarillo, rojo, hiciste un árbol. Sí, vemos un árbol, porque a veces no sabemos qué es. Pero, ay, mira, veo verde, veo rojo, uy, y ya. Y además no estoy calificando, no estoy diciendo bien, regular, mal, bonito, feo, muy bien, sino como el hecho, es un hecho. Me está mostrando un dibujo con unas líneas verdes, eso es un hecho. De acuerdo. Y sí, eso era un corte comercial para... De hecho, para mí muchas veces es más sencillo decir, por ejemplo, me gusta o no me gusta. ¿Sí? Claro. Porque cuando tú dices me gusta, soy yo. Sí, no es que tu dibujo sea feo, es que me gusta o no me gusta. ¿Sí? Pero no implica necesariamente que él tenga que ser bonito para mí, que me tenga que gustar. ¿Pero tú le dirías feo? Pues puede que... si le digo feo, lo estoy calificando desde un juicio generalizado, ¿sí? Le estoy diciendo tu dibujo es feo, y si él cree que su dibujo es feo, pues entonces ahí sí le estoy generando de pronto como algún malestar en términos de seguridad. Pero si yo le digo me gustaría tal vez de otra manera, o no me gusta tanto, o algo así que me apodere a mí de la apreciación, es mi apreciación del dibujo y no es lo que el dibujo significa. Entre otras, mil veces a los niños les parece feos a ellos mismos el dibujo que hicieron, porque tienen una capacidad de ideación o de creación mental muy superior al desempeño motor, digamos, a la capacidad de ejecutarlo, y les da rabia
Cuando le dice, ay, tan lindo, no, me quedó feo, les da más rabia aún. Entonces es más fácil decir, mira, hiciste rayas rojas con puntos verdes, y el niño dice, y me quedó feo, y uno decir, uy, veo que te sientes decepcionado porque te parece que está feo. Pero esa es la realidad. Lo contrario es negar y vivir como en una petit mentira y Tener que sonreír. tener que sonreír. Exacto. O a veces también preguntarle como, ¿y tú cómo te sientes con tu dibujo? Exacto. A ti, pues, lo importante es que a ti te guste, ¿no? Lo importante es cómo te sientes tú, ¿no? Claro. O no. Me parece que los papás lo que tratan es como hacer un refuerzo positivo, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese testimonio pintaste un árbol, utilizaste colores, qué bien que utilizaste muchos colores, ¿no? Ni bien, ni regular, ni mal. Eso ya es un juicio de valor. Pero por ejemplo, digo yo, Si a ti cuando- te gusta, no, reforzando el hecho de que utilizó muchos colores y que hizo algo creativo. sí, no, ni idea. No sin calificarlo ni bonito ni feo, sino reforzando que tuvo la iniciativa de hacer un dibujo, Ok. de utilizar colores, que utilizó muchos, en fin, como hacer el refuerzo y no simplemente como el testimonio neutro Ok. de qué bien, verde, Sí. rojo, azul, ¿me entiendes? Sí, de acuerdo. Ese es lo que dice André. Si a ti te gusta que un niño use muchos colores, entonces a ti te gusta. No, pero es que como yo lo entiendo, no es si a mí me gusta o no, porque mi acción va enfocada al Bueno, ¿y qué de niño. bueno tiene usar muchos colores o usar uno solo o solo usar negro? ¿Qué lo hace mejor o no? Sí, sí. Eso es. Yo hago un comentario. Lo que sucede es que hoy en día, pues yo no tengo niños pequeños, mi hijo ya es grande, pero se dice que hoy en día los niños tienen mucho miedo a la frustración, porque como todo se les complace, Miedo a equivocarse. miedo a equivocarse, todo es bonito, Competencia. es excelente, todo lo Y tienen. competencia Es, también. es decir, los niños Todo es tienen basado en- todos los juegos, todo lo Porque dicen, tú eres novedoso, el todo lo mejor, creativo, el mejor, lo tienen tengo todo. que ser mejor que. El día que le digan no, es el motivo, es en el que para muchos niños es la frustración y no saben cómo salir de ella, no saben cómo afrontarla, porque todo es, sí, es benevolencia, todo lo tienen, todo incluido el sí, la aprobación, la aceptación, y el rechazo es la catástrofe para ellos. Pero La vida volviendo al tema central, lo sí, que yo exacto. creo es que los miedos, pues obviamente tienen que ir con el momento de desarrollo de la humanidad. De acuerdo. Y es lo que tú estás planteando en este Sí. momento y lo que Cata menciona. De hecho, Yo entiendo. para mí es más sencillo entender que todo se puede decir. Todo, ¿sí? Así sea un niño o no. Siempre hay una manera de decir algo que connote honestidad, ¿sí? Transparencia. O sea, tú puedes decirle a un niño perfectamente que hay algo que hizo que no te gustó. Es más bien la forma como se la dices que el hecho de decírselo o no. Pero de todas maneras, a lo que va, digamos que esta charla es más que todo a comprender cuál es el propósito del vínculo entre tú y el niño y cuál es el propósito de todo lo que se da dentro de la relación con el niño, ¿sí? Porque ahí siempre hay una explicación. Entonces, hacia allá vamos con esto, que tiene que ver también con lo que decía Guillermo. De todas formas, todo lo que hemos visto hasta ahora, que son los miedos, los egos, que son las reacciones a los miedos, los complejos, todo ese conjunto de factores son los que nos llevan generalmente a generar creencias. Por eso esto se da desde el ámbito de la creencia. Entonces, el miedo del nacimiento es el que me dice debo subsistir, el miedo aprendido es el que me dice debo ser alguien para que me acepten, el condicionamiento me dice si hago esto logro esto, el ego me dice si reacciono de esta manera entonces logro mi seguridad, el complejo me dice si creo esto de mí entonces me voy a sentir más tranquilo y más seguro, el apego me dice si yo guardo esto y lo protejo entonces voy a estar y me aferro voy a estar más tranquilo, y la culpa me dice si no cumplo con lo que me están diciendo voy a resultar en una posición desfavorable, ¿sí? Y todo esto va generando
cierta seguridad o sensación de seguridad ficticia que nos lleva a la creencia, ¿sí? Entonces, cualquier cosa de esas nos va a llevar a creer algo, ya sea de nosotros o del entorno. Así se produce lo que llamamos el sistema de creencias. Cada uno de nosotros es de alguna forma el resultado de lo que ha vivido desde pequeño, tanto de sus temores instintivos como de sus temores implementados. Oye, perdón, se me ocurre, si todos somos diferentes y son individualidades, o sea, no hay una receta que le sirva a todo el mundo, sino es una receta para Miguel, para Fabio, para Arturo, para Roberto. Entonces... De acuerdo, pero no solo es una receta, es un personaje, ¿sí? Y hacia allá voy ahora, es un personaje de tu realidad. Todas las personas que hacen parte de tu realidad cumplen un rol, y ese rol tiene un propósito mucho más grande de lo que nosotros creemos. Entonces no se trata de que haya una receta para hacer algo, ¿sí? Porque no hay algo que sea perfecto. De hecho, el bien y el mal para mí no existen como bien y mal, ¿sí? Pero sí hay un destino, y ese destino es cuando tú te desapropias y te desidentificas de todo lo que has creído ser. Hacia allá vamos. El sistema de creencias viene del entorno, nuestra experiencia. Esta es la forma como yo siento que se pueden ir adquiriendo las creencias, ¿no? Una es por autoridad e imposición, que era lo que hablábamos generalmente de las religiones, que es nuestro padre como diciéndonos: tú tienes que creer esto porque así vas a estar protegido. Y no es para juzgar a nuestro padre, es porque nuestro padre se sintió protegido así, dice: como tú me importas, yo quiero protegerte, entonces yo voy a hacer que tú creas en lo mismo, y tu Dios va a ser este, y tus imágenes alrededor de tu espiritualidad van a ser estas, tus íconos, ¿sí? Entonces, en esa forma de adquirir esas creencias, la característica es que no es propio. Si nosotros revisamos hoy las creencias que rigen nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que muchas son simplemente heredadas o impuestas de alguna forma por nuestra cultura, ¿sí? Como por obligación. La otra forma de adquirir las creencias es desde la deducción o la decisión. Yo adopto una creencia, y aquí se da, digamos, un juego interesante, porque se puede adoptar una creencia por influencia, tanto por autoridad e imposición como por deducción o decisión, ¿sí? Uno puede entender la influencia del padre como la autoridad a la que le debo creer, entonces puedo adoptar esa creencia, o puedo entender la influencia de mi padre como algo que a mí me gustaría y adoptar esa creencia desde mi decisión, ¿sí? Decir, eso es mío. Al final, cualquiera de las creencias por más de que creamos que es propia, es una creencia y no es propia, ¿sí? Viene del ambiente y del entorno. Y así se va formando el sistema de creencias, lo que cada uno de nosotros cree ser. Entonces se da la identificación con: yo soy temporal, o sea, voy a morir y probablemente no exista después de mi muerte, o soy tal apellido, o soy tal educación, o soy tal religión, o soy todo esto, ¿sí? De ahí que esta charla se llame Creando desde el Yo Soy, porque el Yo Soy no tiene tanto que ver con con lo que yo me identifico, sino tiene que ver es más con una conexión directa con la creación, y hacia allá vamos también ahorita. El sistema de creencias lleva generalmente al juicio. Nosotros nos debatimos todo el tiempo en juicios para tomar decisiones, entonces es a partir de ese sistema de creencias que nosotros vamos eligiendo prácticamente. Para mí el curso es muy sencillo: está el estímulo, el curso mediante el cual hacemos de una creencia al juicio, está el estímulo, nuestra mente reacciona, nos lleva en milésimas de segundos a lo que yo llamo el archivo, que es el sistema de creencias, y en ese archivo yo busco información relacionada con el estímulo, la extraigo, la pongo al nivel del estímulo, la comparo para poder ir tomando una decisión. Ahí puede que se dé el prejuicio, que es simplemente, sin conocer lo que está sucediendo, yo ya emito un prejuicio. Es lo que pasa muchas veces con: esta persona es de tal forma simplemente porque yo la veo, ¿sí?
sin conocerla. Entonces ahí se da desde lo más superficial, que es lo estético. Entonces, por ejemplo, si se ve así, está